Muy buenas noches, auditores de Radio San Sebastián. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe junto al catequista Jorge Figueroa. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Nuevamente estamos llegando a su hogar a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Junto a Omar Inostroza en los controles, les deseamos que tengan un hermoso comienzo de semana y que el Señor les bendiga siempre. Y bueno, los invitamos entonces también a ponernos en la presencia del Señor, invocando a este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde su hogar, repitan junto conmigo: Señor Dios, Padre de todos, abre nuestro corazón para comprender que cada persona es nuestro hermano. Enséñanos a mirar con amor a quien sufre, a compartir con quien necesita y a trabajar por una sociedad más justa y fraterna. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender que la solidaridad es una expresión concreta del amor cristiano. Amén. Bien, pues queridos hermanos, entonces vamos a tomar el tema de la solidaridad en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, recordando desde los primeros siglos hasta el magisterio del Papa León XIV se habla del tema de la solidaridad desde una perspectiva obviamente cristiana, que significa mucho más allá que hablar de este tema o de ayudar al que lo necesita. Para la Iglesia, la solidaridad nace de una afirmación profunda, el encuentro con Cristo. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto posee una dignidad que no depende de su riqueza, de su capacidad, de su nacionalidad, de su profesión, de su fe, ni de su posición social, sino porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso que la solidaridad cristiana no puede reducirse a una mera emoción frente al sufrimiento de otro. Es una consecuencia del mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo. En los compendios de la doctrina social de la Iglesia se presenta la solidaridad precisamente como un principio social y una virtud moral. Íntimamente están relacionadas con el bien común, el destino universal de los bienes, la igualdad entre las personas y los pueblos y la paz. Por eso quizás podíamos formular así como una pregunta para poder responderla: ¿cómo ha sido o se ha desarrollado la Iglesia a través de los siglos la exigencia cristiana de hacernos responsables unos de otros? Bueno, obviamente que las raíces están presentes desde la Sagrada Escritura, donde nosotros ya en el anterior encuentro ya las habíamos citado. También entender que la doctrina social contemporánea organiza y desarrolla toda una tradición que es muy antigua. Desde el Antiguo Testamento, quiero recordar lo que habíamos hablado también en el encuentro anterior, Israel recibió una concepción profunda, social de la justicia, porque la ley protege especialmente al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano, al trabajador, al que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. No se trata solamente de realizar actos privados, digamos, de generosidad del pueblo de Israel, sino que Israel debía organizar la vida social de tal manera que el débil no fuera abandonado. Entonces aquí aparece una primera idea fundamental. La fe en Dios tiene sus consecuencias sociales. Y Jesús lleva la solidaridad a su plenitud. El fundamento
podríamos decir, definitivo que se encuentra en Jesucristo. Jesús no solamente hablaba del amor al prójimo, se identificaba con el necesitado. Recordemos el texto de Mateo capítulo 25. Encontramos una afirmación decisiva. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogisteis. Y Cristo termina, por lo tanto, identificándose con los pequeños. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso que la solidaridad posee una dimensión cristológica. No ayudamos simplemente a otro. Es el rostro del necesitado en donde encontramos a un hermano y, digamos, misteriosamente encontramos a Cristo. Y esta perspectiva es fundamental para comprender toda la doctrina social de la Iglesia Cristiana Católica. Quisiera recordar a San Basilio Magno. Extraordinariamente, él habla muy fuerte sobre la responsabilidad de los ricos frente a los pobres. Y su pensamiento podríamos resumirlo así, que los bienes que poseemos no son simplemente para nuestro beneficio individual, tienen una dimensión social. Es decir, Basilio cuestiona la acumulación de riquezas cuando otros carecen de lo necesario. Esto anticipa una idea que siglos después se va a desarrollar doctrinalmente sobre el destino universal de los bienes. San Ambrosio de Milán desarrolla también una fuerte enseñanza sobre la propiedad y los pobres. Para él, la tierra y sus bienes tienen una finalidad que supera el interés individual. También San Juan Crisóstomo, en su predicación, insiste constantemente en que la celebración cristiana no puede separarse de la atención al pobre. Es decir, no puede existir una verdadera relación con Dios mientras ignoramos deliberadamente al hermano que sufre. Recordando a San Agustín, él profundiza esta relación entre el amor de Dios y el amor al prójimo. La sociedad cristiana debe orientar hacia la caridad, porque el pecado introduce egoísmo, división, búsqueda desordenada del propio interés. Por tanto, antes de las encíclicas sociales modernas, encontramos ya entonces los términos como dignidad humana, responsabilidad, bienes compartidos, justicia, caridad y comunidad. En el documento Rerum Novarum, que ya habíamos hablado anteriormente, desarrolla, en este contexto de la revolución industrial, desarrolla esta encíclica, las grandes fábricas, el crecimiento de la pobreza urbana, las grandes jornadas laborales excesivas que existían, los bajos salarios, la explotación, los conflictos entre el capital y el trabajo y la aparición, obviamente, de las ideologías revolucionarias. León XIII comprende que no basta con predicar una caridad individual. La cuestión social exige también justicia en las estructuras sociales. ¿Y qué aporta la solidaridad? Primero, la dignidad del trabajador. El trabajador no es una mercancía. Segundo, el salario debe permitir una vida digna. Tercero, reconoce que el derecho de los trabajadores a asociarse. Cuarto, exige responsabilidad tanto a trabajadores como a empresarios. Y quinto, introduce una idea fundamental. Quien posee bienes tiene también la responsabilidad hacia los demás. Fíjense que León XIII entonces afirma que los bienes recibidos deben ser utilizados no solamente para el beneficio propio, sino también para el bien de otros. Por eso que la Rerum Novarum constituye una primera gran respuesta moderna a la Iglesia al problema de la solidaridad social.
Ahora, Pío XI, 1931, en la 40º año, va a profundizar, analizar una sociedad que ha cambiado profundamente. Y aquí aparece, digamos, una fuerza principal que es fundamental: la subsidiariedad. La sociedad no debe destruir ni absorber las iniciativas de las personas, familias y organizaciones intermedias. Las estructuras superiores, dice, deben ayudar a las inferiores cuando sea necesario y no reemplazarla injustificadamente. Esto, por lo tanto, contempla la solidaridad. Podemos decir de que de esta manera la solidaridad nos dice: no abandones al otro. También no reemplaces innecesariamente al otro. Ambos principios deben trabajar juntos. Ahora, la encíclica Mater est Magistra de Juan XXIII, 1961, amplía esta cuestión social y ya no se trata únicamente de empresarios y trabajadores. Dice que la solidaridad debe alcanzar las relaciones entre las regiones, la relación entre los sectores económicos, la relación entre países, los pueblos pobres y las generaciones futuras. Por lo tanto, la cuestión social comienza a adquirir una dimensión mundial. Aquí aparece entonces una transición fundamental de lo que es la solidaridad entre personas a la solidaridad entre pueblos. Bien, nos está tocando el momento de ir a un pequeño corte, pero con una hermosa canción que nos tiene aquí nuestro hermano en los controles. Volvemos pronto. Muchas gracias por la primera parte de este tema tan importante. Nos vamos con el primer tema musical del día de hoy, titulado Semillas de Justicia y Amor. Que lo disfruten. No ciegues la espiga hasta el último orillo. Deja que en la tierra florezca el favor. El fruto del campo no tiene un caudillo. Nació del rocío y del noble sudor. Que no quede el pobre mirando el rastrojo, reclamando el pan que la siembra dejó. Justicia no es dar con pesar en el ojo, sino abrir la mano al hermano que erró. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida. Nos sirven los rezos vacíos, palabras de viento, promesas sin dar. Si afuera en la calle tirita de frío, la gente sencilla que no tiene hogar. Romper las cadenas de toda opresión, bajar de la altura y mirar la verdad. No es cosa de hablar por ganar posición, sino de jugarse por la dignidad. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida. Cualquiera
vida que sufra postrado en la huella es carne bendita que exige sanar. No importan banderas ni vieja querella, el viaje se para si hay que consolar. En cada sediento que pide un abrigo, en cada forastero que busca un rincón, se oculta la vida que marcha conmigo, pidiendo una tregua en el corazón. Abre bien la puerta y parte tu pan, que el frío en la noche se apague en calor. Las manos que entregan sin esperar nada encienden la vida con puro amor. Bien, queridos hermanos, nuevamente estamos aquí saliendo al aire junto a Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Gracias, Omar, por la canción que nos ayuda a comprender en este mes de la solidaridad la doctrina social de la Iglesia en este contexto. Hay un documento muy importante de Juan 23, en la encíclica Pacem in Terris, donde junta varios elementos: verdad, justicia, amor, libertad y paz. En esta encíclica dice que no existe una verdadera paz cuando existen estructuras permanentemente de injusticia. La paz no es simplemente ausencia de guerra, como muchas veces nosotros lo pensamos. La paz exige un orden social donde la dignidad y los derechos de las personas sean respetados. Por eso que la solidaridad tiene también una dimensión política mundial. Y en el documento Vaticano II, Gaudium et Spes 1965, en este documento es muy fundamental. El concilio aquí afirma que la humanidad se encuentra cada vez más interdependiente y que el bien común adquiere una dimensión a nivel universal. La humanidad comienza a experimentar algo que hoy resulta evidente. Lo que ocurre en una parte del mundo termina afectando a otras. La economía, tenemos las migraciones, tenemos las guerras, la pobreza, la tecnología, el medio ambiente y la cultura están relacionados. Y nosotros los vemos afectados hoy día también por todos estos elementos, ¿no? La guerra en el Medio Oriente, las grandes migraciones que están ocurriendo, los desastres económicos, los desastres medioambientales, etcétera, que están ocurriendo. Entonces la solidaridad deja entonces de ser solamente una virtud personal para transformarse en una responsabilidad respecto de toda la familia humana. Y también tenemos la Populum Progressio de San Pablo VI, 1967, y aquí se produce, digamos, un salto muy fundamental. Pablo VI afirma que el desarrollo no puede reducirse al crecimiento económico. El verdadero desarrollo debe ser a toda la persona y a todas las personas debe desarrollar. Debe combatir o exige, digamos, combatir el hambre, superar la pobreza, promover la educación, favorecer el trabajo, garantizar la participación, promover la justicia internacional, superar las relaciones de dominación. Y Pablo VI entonces conecta el desarrollo y la paz, la idea que podría resumirse de esta manera: sin justicia entre los pueblos, la paz mundial permanece amenazada. Y San Juan Pablo II, en 1981, Laborum Exercens, dice que
coloca, digamos, a la persona por encima del capital. O sea, el trabajo no existe principalmente para producir riqueza, existe porque la persona trabaja. Por eso es que el trabajador jamás puede ser reducido a una pieza del sistema económico. Y aquí encontramos una idea muy poderosa para hablar de la solidaridad. La economía está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Otra encíclica de San Juan Pablo II, ¿ya? Solicitudes Red Socialis. En ella, Juan Pablo II da un paso muy decisivo, habla de la solidaridad que no es simplemente pena, compasión, caridad ocasional. Habla sobre una virtud moral y social. El Papa la define como una decisión firme, perseverante de comprometerse con el bien común, es decir, con el bien de todos, y cada uno de esto es fundamental. Solidaridad significa entonces responsabilidad. No puedo decir el problema del pobre no es mío, porque desde la visión cristiana somos todos responsables de otros. Y aquí aparece también el concepto de estructura de pecado. Hay situaciones sociales que pueden favorecer el egoísmo, la explotación, la corrupción, la acumulación desproporcionada de bienes, la exclusión, la dominación, la indiferencia. Por eso no basta con combatir solamente las intenciones individuales, también es necesario transformar las estructuras injustas. El compendio retoma precisamente esta enseñanza y explica que la solidaridad debe transformar la estructura del pecado en estructura de solidaridad. Y en el documento de San Juan Pablo II, 1991, Centesimus Annus, dice que después de la caída del comunismo, el Papa vuelve a examinar el capitalismo, el mercado y el Estado. Y aquí debemos evitar una interpretación simplista. Dice que la Iglesia no propone ni capitalismo sin límite ni colectivismo estatal como solución definitiva. Hay una pregunta fundamental, es: ¿la economía está al servicio de la persona? El mercado puede tener una función positiva, pero necesita un marco jurídico, algo ético y social. El desarrollo económico, entonces, no puede justificar la exclusión de personas. Y también Benedicto XVI, año 2009, en Caritas in Veritate, ¿ya?, de la Santa Sede, él une los conceptos caridad, verdad y desarrollo humano. Dice que la economía no puede sostenerse exclusivamente en contratos, intereses, ganancias, competencias. Necesita también entonces la gratuidad, el don, la fraternidad, la confianza, la responsabilidad. Esto significa entonces que una sociedad puede ser técnicamente eficiente y, sin embargo, humanamente introduce una lógica distinta. No preguntarnos solamente cuánto puedo obtener, sino también qué puedo aportar al bien del otro. Y Laudato Si de Francisco, el 2015, él va a ampliar más, digamos, el horizonte. Dice que la solidaridad ya no se limita a las relaciones humanas actuales. Esto incluye la solidaridad con los pobres, porque los pobres suelen sufrir primero las consecuencias de la degradación ambiental. La solidaridad entre los pueblos por los daños ambientales no respetan fronteras. También habla de la solidaridad entre generaciones, porque tenemos una responsabilidad con quienes todavía no han nacido. Y aquí aparece la famosa perspectiva de la ecología integral. La crisis social y la crisis ambiental no pueden tratarse completamente por separado. La pregunta ya no es solamente ¿qué mundo estamos dejando a nuestros hijos?, sino también debemos preguntarlo:
¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo para ellos? Y el mismo Papa, en el año 2020, en el documento Fratelli Tutti, lleva a la solidaridad hacia la fraternidad y la amistad social. La parábola del buen samaritano se convierte, digamos, en la clave para interpretar la sociedad. Y hace una pregunta, digamos, ¿quién es mi prójimo? La pregunta pasa a ser, ¿de quién me hago prójimo? Esto cambia completamente la perspectiva. El cristiano no espera que el necesitado venga hacia él. Él sale a su encuentro. Por eso que Francisco denuncia además la cultura del descarte y una sociedad donde algunas personas son consideradas inútiles y sobrantes. La solidaridad cristiana entonces consiste en construir una sociedad donde nadie sea descartado. Y llegamos al presente, Magnificat Humanitas, de León XIV, actual Papa en el año 2026. Es importante la exposición que él presenta en este documento, que creo que fue el 15 de mayo, sobre la custodia de la persona humana en la época de la inteligencia artificial. Esto significa que la doctrina social continúa desarrollándose frente a las nuevas realidades históricas. Aquí encontramos entonces una continuidad impresionante, los problemas que han cambiado. Antes fábrica, trabajador, salario, hoy algoritmo, inteligencia artificial, trabajo, dato, poder tecnológico, dignidad humana. Pero el principio fundamental permanece: ¿qué lugar ocupa la persona humana? Y León XIV presenta entonces nuevamente como principios centrales la dignidad de la persona humana, el bien común, destino universal de los bienes, subsidiariedad, solidaridad y justicia social. Y afirma que la doctrina social es una realidad viva en diálogo con la historia, la cultura y la ciencia. Por lo tanto, la solidaridad también debe ser una entrada en la era digital. ¿Ya? Aquí también podemos hacer una pregunta. ¿La inteligencia artificial servirá al ser humano o terminará convirtiendo al ser humano en un instrumento de sistemas tecnológicos y económicos? Bien, queridos hermanos, hemos hecho un recorrido un poco rapidito del magisterio de la Iglesia, pero que es importante ver cómo a lo largo de los siglos tenemos todo lo que es la solidaridad y una doctrina que va respondiendo a la realidad del ser humano. Por lo tanto, los quiero invitar ahora a que realicemos esta oración, recordando también a nuestro Padre Hurtado, a este santo de nuestra Iglesia chilena. Bien, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Señor Jesús, gracias por enseñarnos a amar y servir a nuestros hermanos. Líbranos de la indiferencia y del egoísmo. Danos un corazón dispuesto a ayudar y a compartir y acompañar. Que nunca olvidemos que todos somos responsables de todos y que al servir al hermano te encontramos a ti. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Omar Nostroza, ahí nos tiene la canción final. Nos despedimos. Muy bien, así estamos llegando al final de este capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. Agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía y le agradecemos también al catequista Jorge Figueroa por exponernos este tema de la solidaridad. La segunda canción que escucharemos hoy se llama Una sola familia humana. Espero que les guste. Y si Dios así lo quiere, nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, solo aquí en la 90.3 FM, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli. La paz verdadera no es callar el ruido, es darle a la vida justicia y verdad, unir a la tierra en un solo latido,
sanando las grietas de la soledad. El mundo navega en un mismo destino. La herida del otro nos duele en la piel. Abramos los brazos al fiel peregrino y seamos refugio sincero y leal. Somos responsables de cada hermano, llamados a ser un latido de amor, tendiendo con fuerza la abierta mano, cuidando la vida y su resplandor. Que nadie en el mundo sea descartado, que el alma florezca en fraternidad, un puente sincero que hemos trazado, sembrando justicia y la paz de verdad. La fuerza del hombre supera al dinero, ninguna ganancia lo puede apagar. El ser humano es lo más verdadero. La técnica existe para acompañar. Cuidemos los bosques, los ríos y el suelo, la casa de todos que clama piedad, dejando a los hijos que miran al cielo, un mundo de luz y de dignidad. Somos responsables de cada hermano, llamados a ser un latido de amor, tendiendo con fuerza la abierta mano, cuidando la vida y su resplandor. Que nadie en el mundo sea descartado, que el alma florezca en fraternidad, un puente sincero que hemos trazado, sembrando justicia y la paz de verdad. Salgamos al paso de quien va sufriendo. No basta mirar con lejana aflicción. Rompamos cadenas que van dividiendo y hagamos del cambio una decisión. Aún frente a futuros de ciencia y pantallas, la luz de la persona jamás morirá. Si el bien y el encuentro ganan las batallas, la historia unida se renovará. Somos responsables de cada hermano,